Vamos a empezar a hablar de la neurobiología de la adicción. Es un temita que más o menos ya les estaba yo medio coqueteando al respecto cuando veíamos ciertos neurotransmisores que les decías que este es bien importante porque tiene que ver con las conductas adictivas. Este otro también, este neurotransmisor también no lo pierdan de vista porque está involucrado en esto, en lo otro. Y pues, si se dan cuenta, no podemos ser tan deterministas cuando estamos hablando del cerebro. Siempre quiero que traten de visualizar al cerebro con esta analogía que les hago, de que si bien se han conocido rutas bien específicas y que se han podido trazar con precisión y que las metodologías de la resonancia magnética, el PET nos han ayudado bastante y los modelos animales también, hay que recordar que la gran ventaja que también hace al cerebro tan maravilloso es que siempre puede estar creando diferentes redes neuronales. Y entonces, pues eso va complicando todavía más su estudio, ¿no? En realidad eso también, además de hacerlo fascinante, pues lo complica en su estudio. Y quiero que se queden siempre con esta parte de que el sistema nervioso, sobre todo el encéfalo, las neuronas y sus nodrizas, las células de la glía, pues son bastante adaptativas. No puede ser una estructura rígida que funcione de tal manera, porque al final la estructura que está procesando todos los estímulos del medio ambiente. Y el medio ambiente es cambiante. El medio ambiente no tiene una constante. Nuestro medio ambiente es cambiante. Entonces, para esta estructura, que es la encargada de controlar nuestras respuestas que damos hacia el medio ambiente, hacia los estímulos, no puede ser una estructura rígida. O sea, sería nos extinguiríamos. Entonces, por eso el cerebro es tan maleable en ese sentido, ¿no? Voy a comenzar a compartir la presentación. No lo aparece para empezar ya de lleno con este tema. Chun, chun, chun. Una ventana, listo. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, Ya, maestra. sí, maestra. Ya, maestra. Gracias. Entonces, pues hoy vamos a hablar de la neurobiología de las adicciones. Pese a que le estamos enfocando a las drogas de dependencia, recuerden que nosotros podemos ser adictos a muchas conductas. Podemos ser adictos al trabajo, están los tan llamados workaholics. Podemos ser adictos al ejercicio, como están los llamados vigoréxicos. Podemos ser adictos a dormir, como somos los perezosos, que es hasta un pecado. Podemos ser adictos a muchas conductas, ¿no? Y no a muchas conductas, a muchos estímulos. Y cada estímulo que nos genere una adicción va a actuar mediante este mecanismo que el día de hoy les voy a describir. Y específicamente ustedes ya en sus exposiciones van a hablar sobre las drogas de abuso que tiene que ver con aquellas drogas tanto legales como ilegales. Y entonces, pues antes de empezar, antes de hablar de los circuitos neurales, me gustaría dar algunos datos respecto al consumo en el mundo y específicamente en México. Algunos de estos datos que se han hecho por medio del Informe Mundial sobre las Drogas, este último estudio se hizo en el 2018. Para ese año, 269 millones de personas consumieron drogas en 2018, teniendo una elevación del 30% más que en el 2009. Deben de recordar que este tipo de informes se sacan como por periodos de tiempo. Sí llega a haber informes que están documentando año con año, pero generalmente se están estableciendo como por rangos o periodos de tiempo. Entonces, 35.6 millones de personas sufren trastornos por consumo de drogas a nivel mundial. Y como se van a dar cuenta, aquí hay una relación que es bilateral y es difícil dilucidar qué origina qué, es muy complicado, pero así como se pueden padecer trastornos por consumos de drogas, también hay trastornos que propician el consumo de drogas. Entonces, es como si esto fuera un círculo en donde no podríamos enmarcar la dirección,
de si es primero el consumo de drogas y luego los trastornos, porque también hay bidireccionalidad entre presentar trastornos y entonces consumir drogas. Otro de los datos es que solo 1 de cada 8 personas que necesitan tratamiento de adicciones lo reciben, mientras que 1 de cada 3 consumidores de drogas es mujer y solo 1 de cada 5 personas en tratamiento es una mujer. Estos datos son importantes. Actualmente tenemos ya estos cambios en donde se empiezan a visibilizar también las diferencias que hay en cuanto a los dimorfismos sexuales, de trastornos, de padecimientos, y pues el consumo de drogas también no puede ser la excepción. Por otra parte, se ha visto que las incautaciones, es decir, de estos datos que se tienen de los centros que atienden a personas que tienen adicciones por drogas de abuso, del 2009 al 2018 se cuadriplicó el tratamiento de personas que se volvieron adictas a las anfetaminas. Y más del 80% de la población mundial no tiene acceso a medicamentos controlados para el alivio de dolor y otros usos médicos esenciales, lo cual también constituye un problema para empezar a caer en conductas adictivas con este tipo de fármacos. Hablando específicamente de México, este es un diagrama que está considerado desde 1994 hasta el 2019, poquito antes de la pandemia, cómo es que se está dando el porcentaje de estas drogas: alcohol, marihuana, inhalables, heroína, cocaína, tabaco, cristal, alucinógenos. Eh, Es una pena que la gráfica no nos esté mostrando como a partir de 1950, que también es el momento en donde se da un boom con, sobre todo con los alucinógenos, ¿no? En donde pues fue mundial el consumo sobre esto, fue muy importante, fue relevante, tuvo impacto tanto cultural como espiritual como científicamente el consumo de los alucinógenos. Y a la fecha creo que se vuelve, yo creo, esta es mi percepción, que se está volviendo a retomar esta investigación tanto científica como también cultural de los alucinógenos naturales, ¿no? Como son, pues, el peyote, los hongos, ayahuasca, el rapé, todas estas plantas con potencia alucinógena. Pero vean, el alcohol se lleva de corbata a todas las drogas prácticamente. Vemos cómo ha tenido años en donde baja su consumo, pero pues por ahí del 2004 se da una tendencia a elevarse demasiado. En el 2009 vean cómo se incrementó el consumo de alcohol y pues se ha mantenido ahí por lo menos. 2017 tiene una baja, pero eh, se estabiliza más o menos en el 2019. Sin embargo, yo creo que todos hemos visto notas en los periódicos donde con esta pandemia hubo incremento, sobre todo, justo mencionaban en el consumo del alcohol. Eh, yo personalmente, cuando platicaba con algunos amigos, ellos sí me comentaban que estaban, pues no preocupados, pero que sí notaban que habían incrementado su consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? En este confinamiento en donde pues, luego no se podía mucho que hacer, como que las personas empezamos a, ay, pues me voy a relajar con esto, y como que bajita la mano se fue dando un incremento. Y son cosas que sí ya se empiezan un poquito a documentar. Yo creo que esta manera donde en México se estaba viendo ya no un cambio en el consumo del alcohol, yo creo que en estos 2 años ya de pandemia sí ha subido nuevamente. Después del consumo de alcohol, la siguiente droga que le sigue es la marihuana. Vean cómo la marihuana, además va como en una, tiene una forma, la gráfica casi opuesta a la del alcohol. Aquí el alcohol baja, pero la marihuana sube en los noventas, ¿no? Bastante, bastante. Y a partir de 1999,
pues empieza a dar una baja, una baja, una baja, y parece que la tendencia del consumo de la marihuana desde 1999 está siendo a la baja. La siguiente droga que le sigue son los inhalables. Esto llama muchísimo la atención. Quiero recalcar aquí una situación sobre estos datos recabados. Los datos se elaboraron con un informe del Centro Epistemológico del Control de las Drogas de México, pero solamente ellos capturan los datos que obtienen o que les proporcionan los centros, tanto particulares como sociales, que atienden a personas con adicción. Entonces, aquí, aunque sí están contempladas ciertas clínicas particulares, la verdad es que tampoco refleja por completo a los datos reales, porque hay personas que padecen adicciones y que no necesariamente se tratan o recurren a estos centros de ayuda para el tratamiento de la adicción. Entonces, consideran que esta parte está descartada y por el contrario, vean que aquí están los inhalables, porque desde luego que es una droga de abuso muy importante en personas que están en condiciones de calle. Y pues desde luego que hubo más centros públicos que proporcionaron datos y por eso aquí podemos notar cómo aparece en tercer lugar, teniendo pues picos importantes de aumento de consumo y luego bajas los inhalables. Después, pues aquí peleándose un poquito, están ya entre ellas heroína, cocaína, tabaco, cristal y alucinógenos. Si hacemos un zoom de esta parte nada más, de estos porcentajes que tiene que ver con los inhalables, con la heroína, la cocaína, el cristal y alucinógenos, que no podemos apreciarlos en la otra gráfica porque los elevados consumos de alcohol y marihuana pues opacan estos datos, pero si hacemos un zoom a esta gráfica, aquí podemos ver justamente ese comportamiento del consumo de inhalables. Después de los inhalables está cocaína, y recordemos que cocaína en realidad no es una droga barata, es una droga cara y entonces, pues los datos que también se pueden estar obteniendo de este tipo de lugares, pues seguramente están muy sesgados por el tipo de personas a las que apoyan en cuanto a nivel socioeconómico me refiero. Después de la cocaína, pues vean cómo se pelea también bastantito la heroína. Y el que ha estado teniendo un aumento preocupante, pues es el consumo de cristal, mientras que los alucinógenos en realidad no están causando aumentos notorios, ¿no? Como que sí es una constante, pero que no llega ni siquiera al 2% en su aumento, sino que se ha mantenido. Entonces, siguiendo con los datos estadísticos del Centro Epidemiológico, podemos notar aquí el rango de edades. Recuerden nuevamente y tengan en mente que todos estos datos que les estoy presentando solamente son recopilados a partir de centros, tanto públicos como privados, que atienden a personas con problemas de adicción. ¿Ok? Entonces tampoco nos va a dar un panorama tan fidedigno o tan real. Pero notemos cuál es el porcentaje del rango de edad de las personas que padecen estos trastornos del consumo de drogas. Hay un 5% que están en el rango de 5 a 9 años, el 19.3% es de 10 a 12 años. El rango de edad donde más personas presentan estos problemas de adicción es, pues, adolescentes, el inicio de la pubertad, adolescencia, que es el rango de 13 a 15 años. Después de eso se empieza a dar pues una baja de 16 a 18 y bueno, de 35 y más representa incluso menor que el consumo en personas de 5 a 9 años. Aunque es grave la gráfica, en realidad consideremos nuevamente que hay muchos niños en situación de calle y que la mayoría de estos niños que están en situación de calle, pues evidentemente empiezan a consumir desde muy temprana edad estas drogas, ¿no? Y creo que el sesgo que podemos notar aquí de 13 a 15 años, estoy convencida que se ve de esta manera por los lugares desde donde
se han capturado los datos. En realidad, también se sabe que de manera normal, las personas, el primer acercamiento que llegamos a tener con una droga, sea legal o ilegal, ocurre en el rango de edad que va en promedio a los 15 años. En encuestas que se ha hecho a la población en general, donde se les pregunta a qué edad tomaron su primera cerveza, a qué edad fumamos el primer cigarro, a qué edad tuvimos contacto con cualquier otra droga, aunque no nos hayamos hecho adictos. Este es el momento de la edad, en promedio 15 años, de cuando tenemos esa motivación o ese acercamiento por la escuela, por presión social, por lo que sea, a tener el primer contacto con una droga de iniciación. Ahorita les voy a mostrar gráficas sobre las drogas de iniciación. Y bueno, aquí está dividido por hombre-mujer. Quiero que vean cómo, pues aunque la tendencia es que los hombres son un poquito más consumidores por rango de edad que las mujeres, vean cómo se invierte aquí un poquito la relación, o sea, casi siempre de 5 a 9, de 10 a 11, hasta los 18 años, el hombre tiene una tendencia más a el consumo de drogas que la mujer, pero a partir de los 19 años en adelante, las mujeres se llevan esta tendencia, ¿no? Esto está muy interesante. Y de hecho yo había leído también notas en donde como que es más aprobado que los hombres presenten conductas adictivas, sobre todo en el alcohol, pero que encuestas en la población justamente revelaban que las mujeres somos más alcohólicas que los hombres, en realidad. Solo que pues pues por todo este sistema social donde la mujer no puede tomar, no debe de beber, no debe de fumar, como todo eso que está implicando la estructura patriarcal, pero pues las mujeres a escondidas sí se hace, solamente que es menos permitido a que si un hombre lo hiciera, ¿no? Y de ahí que también pues luego haya sesgos en este tipo de encuestas. Finalmente, pues quiero presentarles esta gráfica sobre los sitios en donde se llega a tener el primer contacto con una droga de iniciación. Y vean, pues en el 45% se está llevando que el sitio donde se tiene el contacto con la droga es en la calle. Después sigue, pues, asistir a lugares de venta directamente. Después sigue en la propia casa, luego en casa de un amigo o familiar. Después, alguien que la lleva a la casa. La otra es en picaderos, que son, pues, lugares específicos. Creo que aquí en México no están avalados por el centro de salud, pero en otros países, por ejemplo, sí se conocen e incluso se les atiende estos lugares que se les llaman picaderos. Aquí más bien que me parece que son como, pues, secretos a voces y clandestinos. En el trabajo, y luego vean qué poquito es en antros, bares, es un 2%, y también es muy bajito en fiestas y reuniones. Ojo, esta gráfica siguen siendo datos de la misma población que recaudan en estos centros de atención, ¿ok? Y bueno, esta es un diagrama en donde con lo primero que notamos es que por lo menos en México, la droga de inicio, es decir, la primer droga de abuso con las que las personas tenemos contacto es el alcohol. Del alcohol, un 25.9% son monousuarios. ¿Qué significa esto? Que es la única droga que consumen. Pero el resto, que no solo consume alcohol, ¿cuál es la siguiente droga que llegan a consumir? Y aquí tenemos el porcentaje. Casi siempre una persona que se inicia con el alcohol va también a consumir, en primer lugar, tabaco, en segundo lugar, marihuana y en tercer lugar, cocaína. Pero si además de que consume alcohol y tabaco, la siguiente, como vemos aquí, que consume es marihuana, hay un 51.2% de personas que además de que consumen alcohol y tabaco, también consumen marihuana en un porcentaje del 32.4%.
Si esas personas que además de que consumen alcohol, tabaco y marihuana, este 32%, ¿cuál es la segunda droga, más bien la cuarta droga que consumen? ¿Es cristal? Y si además de ese cristal, ¿cuál es la que sigue? Reportan más bien continuar con cristal o la que sigue son alucinógenos y cocaína. Vean cómo si va cambiando un poco el orden, ¿no? Dependiendo de si solamente hay 2 drogas de consumo, si hay 3, si hay 4, si hay 5. Em, las que llegan a ser muy, muy poquitas aquí en México de consumo, está siendo las anfetaminas. Y si alguien ya consume más de 3 drogas, incluso ya no consume anfetaminas, tal como lo estamos notando aquí en estos cuadritos. Y entonces, pues todas estas evidencias sugieren que a pesar de que todas las personas estamos expuestas a consumir drogas, principalmente como el alcohol y la nicotina, que ambas son drogas legales, solo un porcentaje bajo es vulnerable a desarrollar pues dependencia a estas o a cualquier otra droga de abuso. Sin embargo, pues la evidencia sugiere que la existencia de la relación entre los cambios genéticos y el ambiente que provocan las disfunciones en algunos sistemas cerebrales tornan a que algunas personas sean más vulnerables a padecer dependencia a alguna de estas drogas de abuso. Entonces, ¿cómo definimos a la adicción? Pues según la OMS, la adicción es una enfermedad cerebral que provoca la búsqueda y uso compulsivo de la droga a pesar de las consecuencias adversas que ésta provoque. De acuerdo al DSM-5, para que un sujeto sea diagnosticado con trastorno por consumo de sustancias, debe de manifestar al menos 3 de los siguientes criterios que están en este cuadro. Debe de tener consumo riesgoso, problemas sociales o personales relacionadas con el consumo de las drogas, abandonar actividades que son ajenas al consumo de la droga, tolerancia a los efectos de la droga, presentar síndrome de abstinencia cuando interrumpe el consumo de la misma, consumir cada vez más cantidades de la droga por periodos muy largos de tiempo, estar recayendo en el intento de dejar de consumir y volver a consumir, pasar mucho tiempo del día consumiendo esa droga. Y este tipo de situaciones van a llegar a presentar ya incluso problemas tanto físicos como psicológicos que se relacionan con el consumo de la droga y además tener la preferencia de solamente estarse drogando de tal manera que renuncia a otras actividades como puede ser el ir a trabajar, el asistir al trabajo o el conseguir un trabajo, el hacer deporte o haber dejado de hacer deporte, el asistir a la escuela o no asistir ni siquiera a una escuela. Entonces, por lo menos se tienen que presentar 3 de estos para que se declare que un sujeto tiene un trastorno por consumo de sustancias. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, maestra. No, Ok. Y entonces, pues si tiene muchos efectos adversos aparentemente, ¿por qué consumimos drogas de abuso? Y aquí pues ya entra la parte linda de la psicofisiología, que tiene que ver con los mecanismos cerebrales. Y pues les presento al protagonista de cualquier em, conducta adictiva, y el cual es el sistema motivación-recompensa. Cuando nosotros experimentamos placer al llevar a cabo ciertas conductas que son críticas para nuestra existencia, es importante haber presentado el placer porque eso nos va a motivar a repetirlas. El placer se produce porque disponemos de un sistema en nuestro cerebro que nos permite poder experimentarlo. Este sistema fue descubierto por estos dos investigadores, él es James Olds y él es Peter Milner,
en donde ellos lo que hicieron fue implantar una cánula, un electrodo, técnicamente, de estimulación eléctrica en esta zona cerebral de varias ratitas. Vean aquí cómo podemos notar la corteza prefrontal en la rata. Aquí se ubica el hipocampo en las ratas. Aquí está la corteza angulada inferior. Aquí tenemos al núcleo estriado. Aquí está este personajazo tremendo como lo es la amígdala. Aquí está el núcleo accumbens y aquí está el área ventral tegmental. Quiero que recuerden todas estas porque todas estas están involucradas en el sistema de motivación recompensa. Y entonces, ellos lo que notaron o lo que hicieron en su paradigma, que además después se utilizó mucho este experimento y que Skinner lo adecuó para empezar a hablar de reforzadores positivos, reforzadores negativos, era que al momento que la ratita bajaba esta palanquita, o sea, no tiene forma de palanca, pero en realidad cuando ella ponía su patita, al momento de que lo hacía, recibía una descarga eléctrica en estas áreas cerebrales. De tal manera que en este paradigma la rata podía oprimir una palanca que lo que estaba haciendo era activar un interruptor que le permitía autoestimularse a través de este electrodo. Y lo que ellos notaron es que las ratitas eran capaces de hacerlo hasta 2000 veces en una hora, al grado tal que ignoraban el alimento, que ignoraban el agua y que incluso ignoraban a una rata en celo. Es decir, preferían estarse autoestimulando en lugar de alimentarse, de reproducirse y de tomar agua. Estas ratitas, incluso otras modificaciones vinieron posteriores a esta investigación. Había ratas en las cuales además ponían superficies electrificadas antes de que pudieran llegar a la palanquita y había ratas que preferían sentir el dolor de la electrificación en sus patitas y soportar esos choques eléctricos dolorosos para poder llegar a la palanca y autoestimularse. Con base en estas observaciones, Olds y Milner llegaron a la conclusión en ese momento muy revolucionaria, la verdad, esto fue en 1954, de que la conducta estaba impulsada por el placer. Actualmente nosotros sabemos que la sensación placentera que experimentamos al llevar a cabo conductas como beber, comer, tener sexo, está regulada por eh, otras regiones más que se han ido conociendo. Sin embargo, pues con estos experimentos de Olds y Milner, se empieza a dilucidar el sistema de motivación y recompensa que está anatómicamente constituido por las neuronas dopaminérgicas agrupadas en el área ventral tegmental. Estas neuronas, como lo estamos viendo aquí, proyectan al núcleo accumbens y del núcleo accumbens se proyecta hacia la amígdala. Pero vean también cómo del núcleo accumbens se proyecta a la corteza prefrontal y vean cómo el área ventral tegmental, además de proyectar al núcleo accumbens directamente, proyectar directamente a la amígdala y proyectar directamente al núcleo estriado, también lo hace a la corteza prefrontal, pero también lo hace al hipocampo y a la corteza cingulada anterior. Y entre el núcleo accumbens y el hipocampo también hay conexión. Entonces vean cómo está bien complejo este circuito, ¿no? Y todo partió justamente localizando estas proyecciones de dopamina que surgían desde el área ventral tegmental. Recordemos que si una estructura que principalmente está constituida por neuronas dopaminérgicas, es decir, neuronas que secretan, sintetizan dopamina y tiene comunicación con esta estructura, significa que entonces el momento en el que se establece la comunicación está siendo gracias a sinapsis químicas, lo que se traduce en que entonces estas estructuras como lo es amígdala, núcleo accumbens, corteza prefrontal, núcleo estriado, corteza cingulada anterior e hipocampo deben de poseer receptores a dopamina. Y efectivamente, la mayor parte de estas estructuras poseen los receptores dopaminérgicos D1 y D2
qué se están expresando en ellas y de esta manera es como se dilucidó que el neurotransmisor protagonista y la región encefálica protagonista del sistema de motivación y recompensa estaba siendo el área ventral tegmental con la liberación de dopamina. ¿Dudas, preguntas o comentarios aquí? No, maestra. Ok. Entonces, pues, gracias a otras metodologías, se ha comprobado que el área ventral tegmental se activa cuando nosotros estamos realizando una tarea gratificante como lo es el comer o el tener sexo. A estas dos conductas se les ha llegado a nombrar como reforzadores necesarios porque están respondiendo a una conducta homeostática, es decir, para que nuestra fisiología se esté manteniendo, para que nosotros estemos vivos, pues necesitamos comer. Y no quiero tampoco decir que para que estemos vivos necesitamos reproducirnos, pero biológicamente la manera en cómo transmitimos nuestra información genética, pues es a través de la reproducción. Y pues esto perpetúa la especie. De tal manera que comer y reproducirnos o tener sexo específicamente, pues son necesidades homeostáticas y por eso se les nombra como reforzadores necesarios. Ambos están aumentando la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y lo activan, mientras que la amígdala lo que hace es inhibirlo generalmente. Este mismo sistema que ahorita les estoy explicando y describiendo es el sistema que se activa cuando existen drogas de abuso por parte de un sujeto. Y a estas drogas se les nombra como reforzadores vacíos porque no están respondiendo a una necesidad homeostática. A diferencia de los reforzadores necesarios, las drogas de abuso lo que están activando intensamente es al área ventral tegmental, promoviendo una mayor liberación de dopamina y facilitando, por lo tanto, una mayor sensación placentera. Quiero mostrarles, a ver si corre el video. Ahí está. Este es el experimento de James Old, el original, por eso está blanco y negro. Quiero que noten cómo está la ratita totalmente casi en una conducta compulsiva de estar llevando la palanca. Este fue el primer instrumento que hicieron, ¿no? Aquí esta era la palanquita apretaba un interruptor en donde con este electrodo donde ella está conectada, pues recibía una descarga eléctrica. Aquí pues apenas lo está descubriendo la ratita, ahí ya, aquí cuando se prende esto significa que ya está recibiendo el estímulo eléctrico en el área ventral tegmental. Aquí está la luz prendida. Noten cómo está totalmente encendida, ¿no? O sea, se la pasa autoestimulándose la ratita, ahí se aleja un poco, regresa nuevamente y sigue con esa autoestimulación, ¿no? Va nuevamente, y bueno, pues en este video se muestra justamente eso. Este ya es un sistema más moderno que fue utilizado, no tan rústico como el que habían implementado James. Y aquí hay una palanquita pues más sofisticada y pues ya ha tenido diversas modificaciones este tipo de paradigma que fue implementado por James Old y Peter Milner. Les decía entonces que, pues, con las drogas de abuso, lo que hace es que se está sobreestimulando el ventrículo, el área ventral tegmental, al grado tal que si nosotros comparamos una gráfica de en qué momento se está liberando más dopamina, estaríamos viendo esto. En esta gráfica se nos está presentando la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que pues al momento que se activa el área ventral tegmental, directamente va a proyectar hacia el núcleo accumbens la dopamina, lo que va a hacer pues activar esta estructura. Vean esta liberación de dopamina que se cuantificó desde el núcleo accumbens, cómo es en comparación con alimento, en comparación con el sexo,
en comparación con estas otras drogas que probaron en esas ratitas, como lo fue alcohol, nicotina, morfina y cocaína. Vean cuál es la sustancia que a través del área ventral tegmental estimula mediante dopamina al núcleo accumbens con mayor liberación de dopamina. Es la cocaína. Después de la cocaína, vean, pues ahí se van peleando un poquito la nicotina, la morfina, el alcohol y el sexo se parece al principio, pero no se va manteniendo por horas, ¿no? Mientras que la cocaína, la estimulación llega a mantenerse hasta casi por 4 horas, mientras que la del sexo alcanza más o menos 1 hora y después se va depletando, pero la morfina, aunque no es tan intensa, la liberación de dopamina es muy prolongada, ¿no? Es muy, muy prolongada, dura también un poquito más de 4 horas, manteniéndose casi con el mismo nivel de estimulación del núcleo accumbens por dopamina. Y vean nada más qué bajito queda el alimento, ¿no? El alimento hace una liberación de dopamina que estimula el núcleo accumbens por más o menos 1 hora, pero después pues recae por completo. Entonces, pues con este tipo de gráfica y de resultados y hallazgos que se hacen, nosotros podemos también entender por qué hay unas drogas que son potencialmente más adictivas que las otras. Antes de pasar a, bueno, me salté esta gráfica, pues aquí finalmente quiero mostrarles cuál es esa ruta de dopamina y cuál es la ruta de serotonina. Porque dopamina, pues, va a estar involucrada en la motivación, en este sistema de recompensa y motivación, pero también quiero que noten cómo se interconecta, interrelaciona con las vías de serotonina, ¿no? De tal manera que, pues, en azul tenemos las de dopamina y en rojito tenemos las de serotonina, que si bien esta está relacionada con placer, pues serotonina está relacionada con la sensación de bienestar. Entonces, pues justamente vamos a seguir esta que nos interesa muchísimo, ¿no? Tenemos el área ventral tegmental, que es una ruta dopaminérgica que va a estar proyectándose hacia núcleo accumbens y hacia corteza frontal. Desde la sustancia negra va a estar proyectando al estriado y serotonina con el mayor núcleo serotoninérgico o el principal, no el mayor, se va a estar conectando aquí mismo en el núcleo accumbens con una proyección desde el núcleo del RAFE que libera serotonina sobre el núcleo accumbens, pero también este mismo núcleo del RAFE serotoninérgico envía sus proyecciones a las mismas regiones cerebrales de la corteza, como lo es la corteza frontal. Y bueno, serotonina pues más bien inerva a todo el resto de la corteza cerebral, pero pues de aquí esta dupla que más o menos hacen para, además del estado de bienestar, de recompensa, pues más bien del estado de recompensa, pues también este estado de bienestar e inclusive de felicidad. Sin embargo, pues veamos estas funciones de la dopamina, que además de estar en la recompensa y por lo tanto también la motivación, pues también despliega estas emociones como lo es comodidad, euforia, hay un efecto en la función motora por esta relación aquí en la sustancia negra. Hay conductas compulsivas también y hay, pues, por lo tanto, este estado de ánimo perseverante. Y la serotonina, pues, está muy relacionada con los estados de ánimo, sobre todo de felicidad, depresión, relacionada con la función del procesamiento en la memoria, relacionada con sueño y relacionada con procesos cognitivos. Entonces, eh, dopamina se va a estar liberando, como acabamos de ver, muchísimo y por un efecto más prolongado durante el consumo de cocaína.
esta estimulación del área ventral tegmental directamente al núcleo accumbens. Esta es una resonancia de emisión por positrones, es decir, un PET, en el cual analizaron el cerebro de personas que son adictos a la cocaína, pero bajo dos metodologías distintas. En la primera lo que nos están mostrando es aquellas personas que este es el sujeto control, es decir, aquel que no consume cocaína, y este es el sujeto que consume cocaína. Aquí los están teniendo en una plática normal. En una plática normal, vean cómo trivial se están activando estas zonas del cerebro. Recordemos que cuando vemos estas imágenes, los colores amarillo y rojo nos están indicando mayor activación de esas zonas encefálicas porque ahí está rastreando mayor actividad producto del flujo sanguíneo que se está presentando. Entonces, el mayor flujo sanguíneo que pueden ellos ver en estos PETs está mostrando una activación de esas regiones. Entonces, en una charla trivial, vean cómo la persona control tiene activadas estas zonas, mientras que las personas que están, que son adictos a la cocaína, no presentan tanta activación como una persona normal. Sin embargo, aquí a esta persona se le empezó a hablar de algún tema de interés distinto a la plática trivial, como podía ser quizá algo relacionado con su trabajo, algo relacionado con la persona que le gusta, algo que le motiva, ¿no? Una actividad que le causa o que le genera motivación y se da una todavía mayor activación de esta región encefálica. Mientras que a esta persona adicto a la cocaína solamente se pudo dar esta activación en estas regiones cuando se platicó con él sobre los lugares donde puede conseguir cocaína, qué tan frecuente la consume. O sea, el hablar de esos temas fue algo que a él sí lo motivó y hubo esta activación en esta región. En esta estaban haciendo lo mismo, pero en un ángulo distinto. Vean, una persona control con un tema de conversación neutro y una persona aquí no era adicta, sino una persona que se encontraba bajo un estado de abstinencia. Vean cómo presenta también toda esta activación cuando se le está hablando sobre la cocaína, ¿no? Lo cual nos está indicando que el ya solamente hablar de este tema está siendo un factor estimulante que está activando regiones involucradas con la motivación. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, maestra. De mi parte, Oh, no. perfecto. Entonces, pues también gracias a otros estudios, lo que se ha ido notando es que hay también una propensión a consumir drogas en aquellas personas que presentan algo que se ha nombrado como personalidad adictiva. Es decir, que entonces hay una relación entre los rasgos de la personalidad y la vulnerabilidad a desarrollar dependencia a una droga de abuso. La mayoría de estas personas que tienen como esta predisposición a la adicción presentan signos y síntomas definidos antes de empezar a consumir una droga. Por ejemplo, estas personas suelen ser o tener impulsividad, es decir, responden a estímulos sin reflexionar y sin que puedan anticipar las consecuencias de sus respuestas. Tienen dificultad para establecer y seguir planes, así como todo el tiempo tener una como actitud de urgencia y conductas autolesivas, pero no suicidas. Llegan también a exhibir como un bajo control
de la atención, por lo que pierden fácilmente el interés en un objetivo o en alguna meta. Presentan también rasgos por arriba de lo normal, entre comillas, de agresividad, pues suelen justamente responder fácilmente con violencia a estímulos a los que la mayoría de las personas no responderíamos de esa manera. Y pues además también hay ciertas entidades nosológicas psiquiátricas que presentan algunos de estos signos o síntomas, o inclusive todos, como pueden ser pues aquellas que están asociadas a la psicopatía y a la sociopatía. Por otra parte, los trastornos que están relacionados al consumo de drogas, dentro de los más frecuentes está el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, el trastorno bipolar y el trastorno limítrofe de personalidad, entre otras. O sea, hay una comorbilidad entre tener pues presentar estos trastornos y además pues tener el trastorno de consumo de drogas de abuso. Generalmente, pues, también hay una asociación en cuanto a la relación con la sociedad, ¿no? La mayoría de estas personas, pues, frecuentemente están involucradas en actos delictivos, ya sea porque están teniendo un síndrome de abstinencia y, pues, debido a eso, la ansiedad los lleva a cometer actos para conseguir medios para poder obtener la droga, o porque su trastorno psiquiátrico los orilla. Y la mayoría de las veces, tanto la psicopatía que puedan presentar o la sociopatía, eh, también los obliga a la omisión de encajar en la sociedad ante estructuras generalmente establecidas para todos, ¿no? Entonces, van muy de la mano, lo que les comentaba al principio, no es decir primero ¿qué se puede tener? Un trastorno de estos y después presentar el consumo de drogas de abuso o primero tener drogas de abuso que puedan desencadenar a este tipo de trastornos. En realidad, no hay que pensarlo como qué fue primero o qué origina qué, sino pensarlo como un conjunto de relaciones que son estrechas y bilaterales. En modelos animales, por ejemplo, se ha observado que en algunas ratas a las cuales se les hace, mediante estudios, las clasifican como ratitas impulsivas mediante protocolos de conducta ya establecidos, uno que se conoce como el descuento por retraso, su nombre en inglés es Delay Discounting Task. Eh, las clasifican en esas que son impulsivas y las que no son impulsivas de acuerdo a este Delay Discounting Task. Y entonces lo que notan es que las ratitas que sí muestran que salen como impulsivas con este diagnóstico, consumen más alcohol que aquellas que no fueron impulsivos. Asimismo, también han visto que se puede catalogar como en diversos grados de impulsividad a las ratitas, ¿no? Las han catalogado también como ratas con muy alta impulsividad y ratas con muy baja impulsividad. Después de que en un experimento las clasificaron de esta manera con este protocolo del Delay Discounting Task, lo que vieron era someterlas a un procedimiento de autoadministración de cocaína y encontraron que el 80% de las ratitas con altos niveles de impulsividad adquirieron esa conducta de estarse autoadministrando cocaína, mientras que las ratitas con bajos niveles de impulsividad, solamente el 20% de ellas adquirieron dicha conducta. ¿Qué nos está diciendo este experimento? Pues este experimento nos está diciendo que no todos los impulsivos desarrollan adicción y que no todas las personas que no son impulsivas no van a consumir o a desarrollar adicción. Entonces, este fenómeno es interesante porque nos habla justamente de la
pues nos habla de las respuestas interindividuales, en este caso, pues interratita que cada uno puede tener, y de ahí que también pues esté muy relacionado el medio ambiente al desarrollar pues alguna conducta de consumo de drogas de abuso. Entonces, pues debido a estos estudios, también se ha sabido que existe un sustrato neuroanatómico del control de la expresión de la conducta, el cual pues se encuentra en algo que algunos autores han llamado el sistema de inhibición de la conducta, cuya función es inhibir impulsos y tendencias de respuesta. Este modelo que se ha propuesto está, por lo tanto, explicando el control de la inhibición de la conducta a través de la comunicación de la corteza prefrontal con núcleos basales, talámicos y de la corteza, tal como estamos viendo aquí. Entonces, la relación principalmente que se ha notado es esa relación de la corteza parietal, prefrontal, premotora y temporal con los núcleos como lo son el caudado y el putamen y la sustancia negra, o también recuerden que la van a encontrar como sustancia nigra. Entonces, vean, aquí tenemos pues a la corteza temporal, acá tenemos a la corteza prefrontal premotora, aquí está la corteza parietal hacia esta región. Esto solamente nos están trazando, es un corte coronal o un diagrama coronal que está representando un corte coronal del cerebro y solamente nos está mostrando un hemisferio, ¿ok? Es decir, un ladito, ya sea el derecho o el izquierdo, para hablarnos de la relación de estas estructuras en el control de la inhibición. Aquí tenemos justamente al globo pálido, señalado con esta, con el grupo de, con esta, perdón, figurita azul. Y aquí en rojo vamos a tener el tálamo. Lo que nos están ejemplificando es esa relación del globo pálido con el tálamo y las proyecciones que tiene hacia regiones específicas de la corteza cerebral, pero también la relación que está de la sustancia nigra compacta, que recuerden que esta no se encuentra a esta altura del cerebro, sino que está en el mesencéfalo, muy cerca del cerebelo. Entonces, ¿cómo es que se ha dado esto? Tenemos que pensar que así como hay una conducta que activa el sistema de recompensa, pues también tiene que haber un circuito que la inactive. Y este es el circuito que se ha propuesto con este modelo, al cual han nombrado el control de la inhibición de la conducta. Entonces, se ha propuesto que la corteza frontal se comunica con estructuras subcorticales para el control de la conducta por medio de 3 formas. La primera que se ha propuesto es la vía directa, en donde la corteza frontal va a enviar señales al núcleo estriado, el cual lo abrevié como SRT. La señal que está enviando corteza frontal al núcleo estriado es de glutamato. El núcleo estriado lo que hace es inhibir al globo pálido interno, tal como lo estamos viendo aquí, el azul, al cual abrevié como GPI. También lo pueden encontrar abreviado como EP, porque también se refieren a él como entopeduncular. Pero bueno, aquí le puse globo pálido interno. La señal que manda el núcleo estriado al globo pálido es GABAérgica. Y GABA, recordemos que lo que está haciendo es principalmente señales inhibitorias. Entonces, al momento que lo inhibe, esa comunicación que tiene el globo pálido interno con la sustancia negra, pars reticulata, específicamente en esa región, en la pars reticulata de la sustancia negra, abreviada como SNR, por lo tanto, también la va a inhibir. ¿Queda clara la vía directa? Sí, maestra.
Ok. La segunda propuesta de comunicación que se ha tenido para este control de inhibición de la conducta es la vía indirecta. En la vía indirecta, la parte de la corteza frontal, que recordemos que envía glutamato, va a excitar al núcleo estriado. Al momento que excita al núcleo estriado, este va a mandar GABA al globo pálido interno. Pero en esta ocasión, el globo pálido interno se va a comunicar con el tálamo también para inhibirlo. Y finalmente, se ha propuesto la vía hiperdirecta, en donde la excitación o la señal excitadora que está proveniendo de la corteza frontal lo está haciendo específicamente de la circunvolución frontal inferior derecha. Por eso la abrevié aquí, de la circunvolución frontal inferior derecha, la cual se va a comunicar con el núcleo estriado, y al momento de comunicarse con el núcleo estriado, este va a inhibir al globo pálido interno. Entonces, la vía hiperdirecta, la cual está teniendo menos sinapsis, vean aquí cómo nada más hay involucradas dos estructuras, aquí hay más estructuras, lo cual implica más sinapsis. Con menos sinapsis es más rápida, por lo tanto, y va a resultar más eficiente para inhibir una conducta. De tal manera que estudios han demostrado que la disminución de la circunvolución frontal inferior derecha se relaciona con trastornos en la inhibición de la conducta. Dentro de estas investigaciones se ha encontrado que en los humanos hay una relación directa entre el tamaño de lesiones de la RIFC que pueden ocurrir por traumatismo o por eventos vasculares cerebrales con la impulsividad. Entonces, personas que tienen lesiones en la circunvolución inferior derecha, frontal inferior derecha, perdón, suelen ser impulsivos. Ajá. ¿Dudas o preguntas? No, maestra. Ok. Y entonces, pues hasta aquí, si hacemos un resumen, podemos notar que el circuito que está involucrado en las adicciones, pues principalmente está siendo controlado por dopamina y tenemos como actores principales al área ventral tegmental y al núcleo accumbens, ¿no? Área ventral tegmental se está comunicando directamente con núcleo accumbens, pero también con corteza prefrontal, con amígdala, con corteza orbitofrontal, con corteza cingulada o cíngulo y con hipocampo. Y este a su vez con núcleo accumbens, el cual se comunica con el estriado terminal, principalmente por la vía dopaminérgica. Pero en el circuito que les acabo de describir con anterioridad, estamos viendo ese control de la conducta inhibitorio, en donde la comunicación ahora proviene desde la corteza prefrontal hacia el estriado, la sustancia nigra y otras estructuras para dar una inhibición a este circuito de recompensa. De tal manera que de los neurotransmisores que hasta ahorita hemos hablado, tanto por el sistema de recompensa que es dopamina y también hemos mencionado a serotonina, los otros protagonistas que forman parte de que las personas desarrollemos conductas adictivas, pues son el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, y el glutamato, como lo vimos ahorita, que tiene un control importante para la conducta, inhibiendo pues estas comunicaciones. Y entonces, si nosotros hablamos de los sitios de acción de las principales drogas, esto es algo de lo que ustedes van a tener que retomar en los temas de sus exposiciones de la siguiente semana,
pues estaremos notando cómo están implicados, pues sobre todo en estos neurotransmisores que les acabo de mencionar, ¿no? El alcohol etílico se une al receptor de NMDA. ¿De qué es el receptor de NMDA? Es uno de los receptores de. Ay, ¿cómo se llama? De glutamato. Exacto, de glutamato. Está funcionando como antagonista. ¿Qué está significando? Permítanme tantito, déjenme encender la luz de la habitación, por favor. Listo. ¿Qué está significando? Pues miren, se está uniendo como antagonista. Recordemos que un antagonista bloquea al receptor y entonces al bloquear glutamato, pues está justamente impidiendo que se dé el control de la inhibición de la conducta. Si alguien levantó su manita adelante, por favor. ¿O qué comentaron en el chat? Ah, Eso, fue mi compañero y él. Adelante, Uriel. Ah, no, pero dice que se va a desconectar porque surgió un asunto familiar. Ok, no te preocupes, Uriel. Después revisas la grabación. Ok, y entonces se está uniendo al receptor también de GABA como un antagonista indirecto también. Entonces, ¿qué está haciendo el alcohol? Pues no permitir que se esté presentando este circuito del control de la inhibición de la conducta y pues por eso nos volvemos también bastante impulsivos e impertinentes bajo el efecto del alcohol, ¿no? No tenemos como este control ay, no hay que hacer eso. Bajo los efectos del alcohol, creo que todos hemos pensado, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tenemos a los barbitúricos. Los barbitúricos se están uniendo al receptor de GABA A como un agonista indirecto. Aquí más bien está simulando los efectos del ácido gamma-aminobutírico. Las benzodiazepinas, que generalmente son utilizadas como tranquilizantes, se unen también al receptor de GABA y también van a funcionar como un agonista indirecto. La marihuana, es decir, la cannabis, esta plantita, se va a unir a un receptor en específico para ella, que son el receptor cannabinoide, el CB1, aunque ya se han encontrado más. Ya también está el CB2, pero aquí está funcionando como un agonista, lo que significa que si es un agonista la marihuana, es que está simulando el mismo efecto que un cannabinoide. Este descubrimiento fue bien interesante, ¿eh? El de los endocannabinoides, porque si se dan cuenta, hasta ahorita los que hemos visto, barbitúricos, pues se está uniendo a uno de GABA, benzodiazepinas también, el alcohol está bloqueando más bien al de glutamato. Y aquí la marihuana tiene su propio cannabinoide y no se había descubierto. Bueno, sí, yo creo que fue en los 70s que se dio el descubrimiento de los endocannabinoides. Y entonces nosotros producimos nuestra propia marihuana. Tenemos una marihuana interna. Me parece que nuestros endocannabinoides, uno tiene el nombre, se han descrito dos hasta donde yo me quedé. Uno tiene el nombre de anandadol, creo, y el otro es anandamida, lo que significó algo pues muy, muy interesante para el estudio de la marihuana, ¿no? Tener nuestra generación de manera interna de una misma sustancia que simula los efectos de la marihuana y que pues se sabe que justamente cannabis se une a ese receptor como agonista del receptor cannabinoide CB1. La nicotina, pues como su nombre lo indica, es un agonista del receptor nicotínico, por lo tanto es de acetilcolina. Los opiáceos también se unen a receptores de acetilcolina, pero en este caso a los muscarínicos, al receptor mu y al receptor delta.
La feniciclina, que se abrevia como PCP, y la ketamina se están uniendo también al receptor de glutamato. Por lo tanto, son pues unos antagonistas indirectos. La cocaína lo que hace es que bloquea la recaptación de dopamina. Al bloquear la recaptación de dopamina, lo que está ocurriendo, hay que recordar la sinapsis química, que no está el recapturador que la vuelva a meter a la neurona presináptica cuando se libera en el espacio presináptico. Entonces, al bloquear a ese recapturador, pues hace que esté por mucho más tiempo en la hendidura sináptica y por lo tanto, pues haya más probabilidad de que neuronas postsinápticas por medio de sus receptores tengan contacto con ella, ¿no? Pero la cocaína no solamente bloquea la recaptación del de dopamina, sino que también la recaptación de serotonina y noradrenalina, pues prácticamente bloquea al recapturador de las monoaminas. Y pues la anfetamina causa la liberación de dopamina, haciendo que los transportadores funcionen a la inversa, es decir, que se esté liberando más y más y más dopamina. Entonces, pues vean justamente cómo cocaína y anfetaminas, que cocaína, pues justamente en la gráfica que veíamos, cómo mantenía de manera prolongada la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, tiene que ver por esta función. A esto es a lo que quiero que ustedes se vayan en sus exposiciones con los diferentes temas que eligieron. O sea, ya no quiero que me hablen tanto del sistema de recompensa, sí mencionen las estructuras involucradas, pero pues quiero que nos cuenten con un poquito más de detalle por qué la cocaína se une, cómo es que actúa para bloquear la recaptación de dopamina, que muestren grafiquitas o datos de lo que se sabe, cómo es que los supacios también funcionan como agonistas de los receptores, que tanto compiten con el receptor de acetilcolina. Y pues recuerden que también tienen que abarcar los efectos y consecuencias del uso de drogas. O sea, además de que me lo van a describir desde un nivel neuroquímico, pues van a abarcar los efectos y consecuencias del uso de drogas a nivel ya totalmente fisiológico, o sea, qué más efectos graves ocasiona. Por ejemplo, pues la nicotina, efisema pulmonar, problemas respiratorios, cardiovasculares, etcétera, etcétera. O sea, que también se vayan a esos otros efectos fisiológicos a los cuales afecta la cocaína. Y la verdad es que también me gustaría que proyectaran el problema social, ¿no? Es decir, pues lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de esa sustancia, pues socialmente también cómo impacta. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario sobre su exposición y los puntos que tienen que abarcar? Hasta ahorita creo que no, maestra, ya apunté. Si alguien levantó la mano, adelante. ¿Cuántos minutos más o menos tiene que abarcar nuestra exposición? Aproximadamente unos 20, 22 minutos, ¿vale? Porque ya es nuestra última clase. Entonces, en total creo que están siendo 5 equipos, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, unos 20 minutos para que nos dé tiempo de poder ver todas las exposiciones, ¿ok? Ok, gracias. No hay de qué. Y bueno, parte de hablar de la fisiología, ahorita hemos descrito pues la parte neuroquímica principalmente, pero pues también es hablar un poco de estos términos que son relevantes en la psicofarmacología, ¿ok? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que este término de adicción deriva del vocablo latino adicere, que significa condenar. Alguien que es adicto a una droga está pues de alguna manera condenado a condiciones de un servilismo involuntario, está como obligado a cumplir pues las demandas de esta dependencia, ¿no? Al grado tal que se llegan a tener problemas pues sociales. Entonces, desde hace mucho están documentadas pues sustancias en la naturaleza,
principalmente en hojas, semillas, raíces de plantas, pero incluso también algunos productos animales que se usaban tradicionalmente con cualidades medicinales, pero pues que también se fue descubriendo que además de que estas hierbas podían estar ayudando a prevenir infecciones, que promovían la salud, que calmaban algún dolor, sobre todo estomacal, o que lo disminuían, que ayudaban a mantener el sueño durante la noche, pues también se descubrieron algunas funciones de estas plantas y de otras más en lo que podríamos llamar como recreativas, ¿no? Y que estas drogas producían efectos placenteros cuando se ingerían, se bebían o se fumaba. Yo creo que la droga recreativa más universal y quizá la primera que descubrieron los ancestros, pues fue el alcohol etílico. Incluso pues desde la Biblia se hace mención al vino, se habla que pues desde que se descubrió la fermentación, o sea, en México, por ejemplo, se dice que fue de las primeras civilizaciones en fermentar plantas, ¿no? El pulque, el famosísimo pulque. Yo creo que esta es de las primeras que se descubren. Posteriormente, las esporas de levadura que estaban pues presentes en todas partes y cómo es que estos microorganismos que lo que hacen pues es una fermentación también con la presencia del azúcar, podían también estar produciendo alcohol y que indudablemente pues muchas personas de diferentes partes del mundo descubrieron estos efectos placenteros de la ingesta de líquidos que se habían dejado reposar por un tiempo, como pues es dejar el fermentar frutas y eso, y de ahí pues ir teniendo pues productos, bebidas con cierto grado de alcohol, ¿no? Entonces, al descubrirse estas drogas recreativas, perdón, algunas de estas fueron consumidas de manera muy local, otras se volvieron muy populares, como les comentaba, y pues a tal grado que ahora forma parte de esta actividad ilegal, como lo es el narcotráfico. Eh, pero, por ejemplo, quienes descubrieron los efectos de la savia de la amapola, del opio y la bebida hecha de las hojas de la planta de té, pues fue en India, ¿no? Estos efectos también. La marihuana también se descubrió en una parte de India. De ahí que está la cannabis índica y la cannabis sativa, mientras que los sudamericanos descubrieron los efectos de las hojas de coca que mastican. A este efecto que ellos hacen de masticar las hojas de coca se le llama mambar coca. En realidad solo la mastican, no se la tragan. Y les sirve bastante para la altitud en la que luego se encuentran en ciertas regiones de Perú, por ejemplo, o a los cosechadores de café, pues también se la pasan masticando coca, las hojas de la coca, porque les ayuda mucho a esta gran altitud en la que se cultiva el café o estas altitudes muy altas de ciertas montañas de Perú. Em, ¿Han oído hablar del mal de montaña? No, maestra. Maestra. No. Fisiológicamente nosotros, la Ciudad de México está a una cierta altitud sobre el nivel del mar, ¿ok? Es una altitud muy grande, de hecho. Y no sé si les ha pasado que hay personas que cuando vienen de una altitud muy baja, muy cercana a la playa, personas de la costa, cuando vienen a la Ciudad de México, algunas presentan dolor de cabeza y problemas un poco cardíacos. El problema tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno. A una mayor altitud vamos a tener menor disponibilidad de oxígeno en la atmósfera. Por eso las personas que escalan, los alpinistas, todos ellos que hacen deporte que implica el subir montañas, los alpinistas también, además a ciertas temperaturas, pues ya también que pueden generar hipotermia, fisiológicamente están demandándole mucho a su cuerpo y por eso entrenan tanto, 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 porque hay menor disponibilidad de oxígeno. Al haber menor disponibilidad de oxígeno, pues la hemoglobina, que es la que captura el oxígeno y a través del sistema circulatorio lo lleva a todos nuestros órganos y tejidos, va a ser menor.
Y entonces, al no tener tanto oxígeno, empezamos a estar en una condición de hipoxia. Hipoxia quiere decir de privación de oxígeno. Y al tener privación de oxígeno, pues tenemos problemas cardiovasculares, evidentemente. Y entonces, para evitar esos problemas cardiovasculares, las personas de Perú mastican la hoja de la coca para estar aguantando la altitud que están en ciertas montañas. Por eso a nivel del mar también nosotros, luego quizás si alguien ha practicado ejercicio a nivel del mar, en la playa, se dará cuenta que de repente dice, ay, como que tuve más resistencia, porque a nivel del mar hay mayor disponibilidad de oxígeno en comparación a hacer ejercicio aquí en la Ciudad de México. Y estos son truquitos bien interesantes que los deportistas en su entrenamiento luego emplean. Hay muchos deportistas que se van a practicar deporte a altas montañas para hacer que su organismo se vaya compensando, se vaya adaptando paulatinamente a la baja disponibilidad de oxígeno, de tal manera que después de que se adaptan, logran tener una hemoglobina que con muy poquito oxígeno que tenga, aún así va a estar capturándola. Y eso les da mayor resistencia, porque pues bien saben que el músculo esquelético también al momento de ejercitarse demanda muchísimo oxígeno. Entonces, por eso las personas de Sudamérica, pues de una manera social, cultural, no es mal visto que mastiquen coca. Incluso en Perú se puede conseguir té de coca. Yo tengo amigos que han viajado a Perú y te han traído, no sé si de manera, no, o sea, no sé qué pasa si te lo cachan en la aduana, no sé si aquí en México lo dejan pasar, creo que sí. Tés, bolsitas así como del té de manzanilla de la hoja de coca. Y tiene pues esta función, ¿no? Más medicinal, más fisiológica y por el contrario no está de sintetizar específicamente el alcaloide en polvo y generar adicción. Y bueno, eso pues un poquito en Sudamérica es lo que se ha dado, pero pues también ha habido mucho que tiene que ver pues con el consumir algunos animales, como es el sapo, esto de lamer sapo, que pues también presenta efectos alucinógenos. eh, los hongos, por ejemplo, también el consumir a los hongos para efectos alucinógenos, el peyote, San José, que también es un cactus, pero ese es más popular en regiones europeas, sobre todo en España, la ayahuasca, pues también en toda esta parte de Sudamérica. Y en Brasil también hay otro que es una corteza que se fuma también. La ayahuasca me parece que puede ser tanto fumada, pero creo que preferentemente hacen un macerado de tanto de las hojas como de la corteza, que principalmente el rapé, que es una corteza de un árbol que también se fuma. Entonces, bueno, se habla mucho de cómo diferenciar entre una dependencia o adicción física y una dependencia o adicción psíquica. La dependencia física es este estado adaptativo que se manifiesta por intensas alteraciones físicas y fisiológicas cuando se suspende la administración de la droga, mientras que la dependencia psíquica es una sensación de satisfacción y motivación que requiere la administración periódica o continuada de la droga para producir placer o evitar sensaciones desagradables. ¿Alguien sabe a qué película estoy haciendo referencia con esta fotografía? ¿Es la de Transpoiking? Exacto. ¿Ya la viste? Sí. Pues a mí me parece que es una muy buena película. Salió hace muchísimo y además creo que hace como 2 o 3 años salió la de Trainspotting 2. Pero bueno, la 1 es una joya, es una joya. El soundtrack es buenísimo también, pero es un muy buen ejemplo de poder ver la dependencia tanto física como la dependencia psíquica. Aquí podemos notar la tolerancia y podemos notar el síndrome de abstinencia, que son los siguientes términos, ¿no? La tolerancia es esa disminución de la sensibilidad a la droga como consecuencia de su uso prolongado. Y por eso las personas que presentan tolerancia, para que la droga vuelva a tener esos mismos efectos, el consumidor debe tomar cada vez mayores cantidades de la droga.
Una vez que las personas llegan a esta parte de la tolerancia y se les suspende la administración, presentan algo que se conoce como el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia, pues son efectos principalmente opuestos a los que la droga hace, de tal manera que van a conducir y van a desplegar incluso hasta disforia, calambres, diarrea, agitación. Y sigue siendo esto escenas de la misma película de Trainspotting. Este actor es Ian McGregor, que además también sale creo que en una de las tantas sagas de la Guerra de las Galaxias, o sale en un par. Aquí vemos la parte de la tolerancia, ¿no? De donde como cada vez más y más y más tiene que estar consumiendo heroína. Y aquí hay una parte donde quiere tratar de ya no hacerlo, o sus amigos también creo que ya no lo permiten, y está presentando el síndrome de abstinencia que llega a ser muy fuerte, de verdad es un malestar muy, muy, muy terrible para las personas. Y dentro de las drogas, ya lo tendrá que hablar el equipo que eligió a los opiáceos, pero dentro de las drogas más fuertes que presentan este síndrome de abstinencia, los datos más contundentes se ha visto con la adicción a la heroína, ¿no? Esta es un ejemplo muy sorprendente de drogodependencia, en donde incluso pues algunos investigadores han llegado a la conclusión de que no puede existir un trastorno de consumo de drogas real si una droga no provoca tolerancia y síndrome de abstinencia. O sea, nosotros no podemos decir que alguien es alcohólico porque se bebe, no sé, los europeos que acostumbran muchísimo a la hora de la comida tomar una copa de vino, no podríamos decir que toda la población europea es alcohólica. De hecho, creo que hay datos en donde en México somos más alcohólicos que los europeos, sin necesariamente tomar siempre una copa de vino con la comida, como ellos suelen acostumbrarlo, ¿no? Y con el síndrome de abstinencia, lo que se ha notado es que pues justamente dificulta y hace más difícil poder hacer que las personas dejen de consumir estas drogas que generan esto, como lo son fuertemente los opiáceos, ¿no? Sin embargo, este síndrome no explica por qué una persona se hace adicta a la heroína, y este hecho más bien se explica por los efectos reforzantes de la droga. Desde luego, las personas que no empiezan a tomar heroína pueden volverse físicamente dependientes de ella, y para sentirse, por no sentirse mal, prefieren no dejar de tomarla. Entonces, de ahí que se esté dando este consumo, ¿no? Y pues, ¿cómo es que otros factores pueden estar interviniendo en que las personas se vuelvan adictas a ciertas drogas? Pues gracias a estudios en donde se observa la adaptación al entorno, el cual pues es un proceso fundamental de los seres vivos, para el que se requieren mecanismos dinámicos que permiten justamente ir realizando esos ajustes relativamente rápido en respuesta a los estímulos que se estén presentando en el medio ambiente. Un mecanismo principal de adaptación que subyace a la mayoría de los seres vivientes es el que se conoce como la epigénesis. La epigénesis viene del término griego epi, que quiere decir sobre, y génesis, que quiere decir origen, generación, lo cual significa que es o hace referencia a la regulación de la expresión de los genes sin afectar la secuencia del ácido desoxirribonucleico, es decir, del DNA. Recordemos que los neurotransmisores, cuando se unen a sus receptores metabotrópicos, que son aquellos de 7 segmentos transmembranales acoplados a proteínas G, dentro de la cascada de señalización que se despliega, parte de los efectos de esa cascada de señalización puede ser, no siempre, pero puede estar el generar cambios en la expresión de los genes. Pero a lo que se refiere es afecta la regulación de la expresión de los genes,
No así que modifique el DNA, porque cuando algo modifica nuestro DNA, más bien estamos hablando de una mutación. Aquí más bien son mecanismos epigenéticos. Y entonces, estudios realizados han sugerido que la expresión frecuente de la conducta materna, estos son estudios con ratitas en donde notan que la ratita frecuente, si una ratita frecuentemente lame y acicala a sus crías, está aumentando la expresión del receptor a glucocorticoides, generando crías que van a ser capaces de regular la respuesta a un estresor de una manera más adaptativa, es decir, con poca ansiedad cuando son adultas. Y por el contrario, cuando la ratita no presenta esta conducta tan frecuente de lamido y acicalamiento, entonces las ratitas que estuvieron expuestas a este cuidado materno de forma menos frecuente van a exhibir una respuesta exagerada al estresor, lo que significa o se traduce a que están teniendo una conducta similar a la ansiedad. Y cuando estas ratitas son forzadas a resolver pruebas de memoria y aprendizaje, cuando se les somete a un laberinto, además son menos eficientes en comparación que aquellas que sí tuvieron mayor exposición a esta conducta de lamido y acicalamiento por parte de su madre. Entonces, de la misma forma, se ha demostrado que la frecuencia con que una cría recibió la expresión del cuidado materno correlacionada negativamente con la cantidad de cocaína que consumen cuando son expuestas a estas. Es decir, esas ratitas que no tuvieron esa conducta tan frecuente de acicalamiento y lamido son en estos paradigmas de adicción, son más consumidoras de cocaína que aquellas que estuvieron más expuestas a la conducta del lamido y acicalamiento. Por lo tanto, pues estos mecanismos epigenéticos que están regulando el funcionamiento de los sistemas que regulan el estrés, que recordemos que es este eje de hipotálamo, hipófisis, adrenales, esta regulación del estrés, el aprendizaje y la memoria, en donde tiene que ver el hipocampo por estas pruebas que la someten para resolver laberintos, y la motivación recompensa, en donde está participando el área ventral tegmental, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens, parecen ser muy sensibles a los estímulos proporcionados por el cuidado materno. Hay evidencias además que sugieren que una de las estructuras más sensibles a la modulación epigenética es la corteza prefrontal. Esto debido a que, como hemos visto a lo largo de esta exposición, y sabemos también a lo largo del curso, que la corteza prefrontal tiene un proceso más largo de maduración, por lo que si no recibe los estímulos medioambientales adecuados hasta que alcanza su desarrollo, entonces se va a presentar un desequilibrio en los sistemas de neurotransmisión en los cuales está implicada. Ajá. Y pues con esta parte concluiría el tema que tiene que ver con la neurobiología de las adicciones. Ahora sí nos queda pues bastante tiempo para hablar sobre dudas, preguntas, comentarios, todo lo que les haya surgido a lo largo de la presentación. Les escucho. Adelante, Yasmín. Profesora, y por ejemplo, bueno, yo había visto en la materia de psicología del desarrollo que normalmente cuando las mamás consumen droga mientras están en etapa de gestación, los bebés pueden presentar cuando nacen este síndrome de abstinencia. Sí, no con todas las drogas, dentro de las más fuertes que se ha documentado el síndrome de abstinencia en los bebés, es con la heroína, con las anfetaminas y con la cocaína. Con el alcohol no, con el alcohol más bien hay efectos en baja de peso,
El alcohol sí puede ser durante el desarrollo un mutagénico, es decir, que puede generar mutaciones. Entonces el alcohol también puede estar implicado más bien en un mal desarrollo del, del feto. Oh, ya. Esa era como algo que me surgió mientras estaba la presentación. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿No? Maestra, Dime, Ian. eh, por ejemplo, ¿cómo influye, al menos el término del alcohol, cómo influye en el entorno social de de los adictos? No entendí muy bien la pregunta. Em, por así decirlo, si un padre es alcohólico, ¿cómo es la relación de ese adicto al alcohol con respecto a la familia, en este caso? Mm, es muy difícil con el alcohol. Creo que el problema del alcohol, además de las personas que son alcohólicas, la verdad es que quienes más padecen el alcoholismo no son los alcohólicos, sino las personas que viven con un alcohólico. Em, los alcohólicos en realidad sí presentan un estado de disforia del cual pues evidentemente no son conscientes y no hay una relación de que si tu padre es alcohólico, la descendencia va a tener propensión al alcoholismo. Eso todavía no se ha comprobado. Con el alcohol no se ha comprobado eso. El problema más bien tiene que ver con los eventos traumáticos que pueden ocurrir de vivir con una persona alcohólica, más que una cuestión fisiológica, es más bien una cuestión psicológica. Ok. Gracias, maestra. No hay de qué. ¿Quién más? ¿Dudas sobre cómo Yo, tiene? maestra, Adelante, Ana. Sí, dime. este, entonces no vienen los genes ser borracho. Pues todavía No, no se ha eso es una, descubierto. era una, en decir, pero por ejemplo, bueno, yo tenía esta duda. Las personas que usan inhalantes, lo que pasa que veo muchos por aquí, ¿no? Por donde vivo. Tengo la duda de por qué, bueno, yo trabajé en una empresa donde teníamos que limpiar sondas para hospitales, ¿no? Pero esas Ajá. sondas se tenían que limpiar con pues sí, con solventes. Entonces se supone que a nosotros nos tendrían que dar leche, ¿no? Porque dicen que es como un cuidado al, al trabajador, que deberías de tomar algo así como un lácteo para que no te hiciera tanto daño. Pero mi pregunta es, las personas que son adictas a inhalantes, por ejemplo, ellas ya no tienen ni hambre, o sea, ya no comen nada. Y digo, ¿por qué? Si cuando yo estaba ahí, por ejemplo, lo que me daba al inhalar era hambre. Inhalaba algo así, de lo que estaba ahí tanto tiempo con eso, me daba mucha hambre. Y digo, ¿y ellos cómo, ya con tanto tiempo inhalando esa sustancia, o sea, ya ni hambre les da? Esa era mi Sí. pregunta. Lo que pasa con los inhalantes, por ejemplo, al que le toque hablar de el equipo que haya elegido marihuana, va a tener que hablar un poquito de cómo funciona la marihuana, el famosísimo munchies, de por qué después da mucha hambre. Van a tener que abarcar esa relación de la marihuana con las estructuras de la neurobiología de la alimentación, que tiene que ver con la activación de las orexinas. Y lo que pasa con los inhalantes es que inhiben a las orexinas. Incluso para ellos es contraproducente porque más bien si comen, empiezan a sentir mucha sensación de náuseas, vómito. Entonces, por eso evitan el alimentarse también. Pero, por ejemplo, maestra, yo, o sea, yo tengo un primo, sí, bueno, sí, un primo, que sí fuma marihuana.
pero a él le da muchos ataques de hambre. Sí, O es sea, así. La marihuana promueve el hambre. y por ejemplo, ay, su papá consume piedra, pero a él como que, o sea, es que como que por lapsos le da así como que muchas ganas de comer, comer, comer. Haga de cuenta que la consumen. Yo una vez, bueno, cuando estaba más chiquita lo vi, pero haga de cuenta que cuando ellos lo estaban consumiendo, como que ni siquiera podían hablar bien, de que como que la lengua como que como que se le adormecía y no podía mover bien la lengua, pero tenía, en ese lapso no le daba hambre. O sea, quiero suponer que es después de los efectos cuando ya le daba hambre. Pero yo una vez, ya cuando iba en la secundaria, le llegué a preguntar, pero, o sea, como que no me supo contestar bien el por qué, o sea, el por qué, o sea, el qué sentía, cómo sentía la lengua. Yo quiero pensar que es porque se le adormecía, pero a lo mejor no la podía levantar, no sé. Esa es mi duda. ¿Específicamente para marihuana o para piedra? No para la piedra. Ajá. Sí, según yo, no estoy tan segura porque es que creo que la piedra es una fusión de varias cosas. O sea, creo que no es propiamente cocaína, lleva otras cosas. Entonces, incluso dicen que esa ya está así como hecha hasta con detergentes y con limpiadores. O sea, es una porquería. Entonces, yo creo que las personas que consumen piedra, además de tener el efecto pues del alcaloide, porque pues de alguna u otra manera sí lo lleva, ya empiezan a tener también síntomas de intoxicación por todas otras las sustancias con las que generan esa droga. Y entonces, pues sí es un poquito como un efecto, seguramente además de que hablaba lento, pues yo creo que veías que no podía responder rápidamente a los movimientos motrices, ¿no? O sea, tal vez si le aventabas algo no lo iba a cachar rápido, o sea, ya empieza a tener un efecto a nivel pues de sistema musculoesquelético. Pero la marihuana específicamente, incluso con estas propuestas de que ya sea legal, de la marihuana está documentado como si propicia el apetito. Eh, Tan está documentada que por eso se utiliza mucho en personas que están en tratamiento de quimioterapias, porque con las quimioterapias las personas pierden el apetito. Entonces les dan a consumir cannabis o extracto de cannabis, específicamente creo que el CBD con menor proporción el THC, para estimular el apetito. Y también se estaba proponiendo como terapia para el trastorno de anorexia, justamente para estimular o coadyuvar en el tratamiento de este trastorno anoréxico en sus distintas gamas. Adelante, Yasmín. Profesora, y por ejemplo en los alucinógenos sí pasa también esta cuestión del hambre, o sea, sí lo propicia también, o este es lo contrario. No, creo que durante el tiempo que dura el efecto alucinógeno, no hay apetito. Adelante, Janet. Maestra, una pregunta. En nuestra exposición nos podemos apoyar de videos, o sea, podemos mostrar videos en la exposición. Sí, solamente consideren el tiempo, o sea, que estos sean muy sintéticos para que puedan abarcar los 20, 22 minutos. Ok, gracias. ¿Alguien más? Los alucinógenos, inclusive, Yasmín, si se ingieren directamente de la planta, hay un grado en que se vomitan, dependiendo de la dosis que se consume, porque te intoxican. En realidad generan una índole de intoxicación y es después de que los vomitas que ya empiezas a presentar el efecto alucinógeno. Pero la idea para llegar a un estado alucinógeno con los hongos, con el peyote, sobre todo con estos dos,
tienes que vomitar para tener un buen colocón. O sea, tienes que consumir a tal grado la plantita que vas a intoxicarte. Por estar intoxicado, pues tu cuerpo va a vomitar y ya después de que vomitas, ya presentas la alucinación. Desde luego que esto es de cada individuo, ¿no? Hay individuos que pueden ser más sensibles a la sustancia que otros. O sea, hay personas que no necesariamente tienen que vomitar para empezar a experimentar los efectos alucinógenos. Adelante. ¿Quién levantó la mano? Miriam. Profesora, ¿y qué nos puede decir de esta parte en la que, mm, o sea, regresando a la marihuana, esta parte de que no permiten que se legalice, por lo menos aquí en México y en otros países, dado a que afectaría la farmacología? Es decir, que en otros países, pues ya se puede decir que es un poco más legal. Y pues obviamente el hecho de que no la acepten no es tanto porque sea tan dañina como la, por así decirlo, no la presumen. Y más que nada es esa parte de no acabar con los laboratorios, o sea, porque pues obviamente pues saldría más barato, ¿no? Comprar marihuana que comprar un fármaco. ¿Qué nos podría decir de eso? ¿Quién sabe si más barato, Miriam? Porque en lugares donde ya está legalizada, como pues Canadá, unos estados de Estados Unidos como California, Ámsterdam, yo no sé qué tan barata pueda ser. O sea, los dispensarios de marihuana son muy caros. O sea, yo creo que una onza así la más barata, te debe de estar costando 850 pesos. Digo, una onza es bastante, pero no es así tampoco muy barata en la legalización. En realidad, pues lo que se ha visto es que en esos lugares, desde luego que empiezan a tener diferentes cepas, mejores plantas con tal proporción de THC, de CBD, eh, cultivadas con especificaciones muy, muy particulares que ya te venden así. ¿Quieres una marihuana para estudiar? Toma esta. ¿Quieres una marihuana para reírte? Toma esta. ¿Quieres una para dormir? Esto. Una muy eufórica, esto. Entonces, no creo que sea tan barato. Yo sí estoy a favor de la legalización de la marihuana. Sin embargo, bajo esa legalización también tendría que controlarse el consumo de esta droga con menores de edad. Lo que yo creo es que cualquier droga que se pueda consumir o que se genere una adicción durante la adolescencia va a marcar mucho el desarrollo de trastornos, porque durante la adolescencia nuestro cerebro se está reconfigurando. Recordemos que en la pubertad pues se da la activación de este hipotálamo, hipófisis, gónadas. Entramos a esta etapa de la pubertad donde las hormonas están reconfigurando nuestro circuito, todo nuestro cerebro, y sí hay estudios que comprueban que personas jóvenes de 10 a 12 años que empiezan a consumir marihuana, después es más probable que desarrollen trastornos psicóticos, por ejemplo. Entonces yo creo que el consumo de la marihuana sí debería de ser legal, pero tendría que estar controlada también su venta a menores de edad. Ahora, como vimos en las gráficas, el problema tiene que ver con las drogas de iniciación. Y si notaron, el que se lleva de corbata el hecho de que alguien tenga contacto con una primera adicción que se desarrolla, pues está haciendo con una droga legal como lo es el alcohol. Y además de que es legal, o sea, es la droga de iniciación, una vez que pruebas el alcohol, pues es más fácil que empieces a probar otro tipo de drogas. Aquí no está documentada la cafeína, pero la cafeína también es una droga bastante legal y hay personas que son adictas a la cafeína. O sea, al grado tal que yo creo que todos hemos escuchado a esas personas de, no, es que yo si no me tomo mi café por la mañana, no soy yo, ¿no? Así de, oye, ¿qué onda? Y sí, son personas que si no se tomaron su café, entonces están de malas, no terminan de despertar, son irritables. O sea, también hay una dependencia al café. ¿En serio, Roberto? Y no está aquí documentada porque, pues técnicamente no se le han encontrado gravedad
en cuanto a la salud. Pero en realidad yo conozco a mi papá, es una de las personas que le prohibieron el café. O sea, muchas personas que tienen problemas cardiovasculares les prohíben tomar café, por ejemplo, porque sí llega a tener efectos que repercuten en la salud del paciente. Y no aparece el café, ¿no? No aparece el café también como se tendría que documentar sus efectos. En fin, yo lo que creo es que, adelante Ana Lilia. Y por ejemplo, ahorita que habla del café, sí, a muchos con problemas cardiovasculares o de depresión alta, ¿no? También, porque mi hermano tiene, les prohíben el café, pero pueden tomar descafeinado o es lo mismo, porque bueno, él dice que puede tomar descafeinado, entonces no sé. No existe propiamente un descafeinado, o sea, lo que se vende como descafeinado, la verdad es que yo creo que quitan un 80% la cafeína, pero contiene en menor cantidad dosis de cafeína. Entonces, sí, a mi papá también le dijeron lo mismo, suspende el café, pero sí puedes tomarte descafeinado. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que contiene una mínima dosis de cafeína. Pero es imposible, o sea, para que sea descafeinado tendrían que generar una planta que tenga una baja concentración de cafeína, porque pues recuerden que es de los cafetales, y después de eso, todavía por los procesos químicos que pasan y procesan, todavía descafeinarla más. Y más o menos tratan de descafeinarlo con procesos químicos. Pero no hay, o sea, que yo sepa, no hay un café que sea descafeinado. Desde luego que Nescafé ni siquiera es café, eso sí les puedo decir, ¿no? Ese sí yo creo que lleva otras cosas más que una buena calidad de cafeína. Pero pues también ahorita que se ha puesto muy de moda esta cultura cafetal en México, podemos encontrar muy buenos cafés. A mí una vez me pasó que tomé un café de Chiapas así, ganador de no sé qué concurso, y después de esa primera tacita, yo ya estaba sintiendo que me moría, o sea, tenía taquicardia, sudoración, o sea, fue así de demonios, ¿qué onda con este café? Adelante, Yasmín. Justo yo consumo mucho el café de Chiapas. Me lo trae una tía mía Ajá. y sí, sí te altera más. Sí, yo Bueno, la a mí me verdad es altera que mucho. yo soy muy sensible al café, o sea, y además hay temporadas que lo dejo de tomar y temporadas que me encanta el sabor, el olor ni se diga, pero hay temporadas que lo dejo de tomar porque pues también he presentado ansiedad, entonces en esa temporada, si llego a estar en un cuadro de ansiedad, evito tomar café, en realidad. Y ya hasta que siento que estoy pasando la etapa, vuelvo a tomar café, pero solo por la mañana. Si lo tomo después de las 6 de la tarde, seguro me va a alterar, ¿no? Me va a generar taquicardia y eso es luego contraproducente para los estados ansiosos porque contribuye más a esta situación. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Entonces, por favor, preparen su exposición. Es un tema muy bonito, muy interesante. Yo quisiera que no se quedaran con la idea de que las drogas son malas, ¿no? Recordemos más bien esta parte de Paracelso, cuando empezamos a ver la semana pasada psicofarmacodinámica y farmacocinética, la dosis hace al veneno, ¿no? Y cualquier cosa en exceso, pues más bien nos puede generar una adicción. Desde luego que unas van a repercutir más en nuestra salud que otras, pero pues también es muy interesante ver la relación que desde el origen de la humanidad hemos tenido con ciertas plantas, al grado que algunas pues forman parte de la cultura incluso hasta divina, ¿no? O sea, las personas de Wirikuta consumen el peyote con una cuestión totalmente cultural, espiritual, de divinidad, o sea, hay cosas bien interesantes al respecto. Yo creo que lamentablemente nos ha permeado bastante la filosofía de los gringos, ¿no? De tomar drogas a lo menso y embrutecerte y evadir y lo que sea, pero en realidad tienen cosas bien interesantes. Recientemente se está postulando el uso de la ketamina como antidepresivos
el uso de las microdosis de psilocibina también como antidepresivos, y creo que son investigaciones bien interesantes que lamentablemente, por culpa de Estados Unidos, luego prohíben ese tipo de investigaciones que podrían ser una muy buena alternativa para el tratamiento de ciertos trastornos. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, nos vemos el próximo jueves para presentar sus exposiciones, ¿vale? Por cierto, quiero felicitarlos por su estudio de caso. La verdad es que lo hicieron muy bien. Me gustó mucho cómo lo abordaron, ahora que lo estuve revisando. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buena noche. Hasta Bye. luego. Nos vemos, maestra. Cuídense. Cuídense Ustedes mucho. también, hasta luego. Ustedes también. Maestra, ¿me puedo quedar con usted un ratito? Sí, claro que sí, Alfredo.